Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Permíteme que aquí estoy aquí. Aquí estoy queriendo. Ahí está. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Espero que ya todos estén en sus asientos. Qué alegría poder estar con ustedes un día más aquí en la presencia del Señor. Y qué cosas, ¿verdad? Dios sigue y seguirá siendo fiel. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el pastor me invitaba a predicar, yo no me había fijado, me decía el 7 sí, pero yo hasta después me di cuenta que era mi aniversario con mi esposa. Pero hoy me despertaba y yo decía, Señor, cuán fiel has sido tú. 12 años con mi esposa, 12 años en los cuales hemos conocido a Dios, yo creo que de formas muy grandes, de formas muy importantes. Y que a veces a uno de cristiano se le escapa, por no decir se le olvida cuál es la fidelidad de Dios. Muchos decimos, ¿verdad? Dios es bueno. Y la mayoría del tiempo decimos, Dios es bueno, ¿verdad? Decimos, Dios es un Dios misericordioso. Y lo decimos y lo decimos todos los días. Decimos, Dios es un Dios de amor, ¿verdad? Cuando hay tantas cosas que se ven en el mundo y vemos cómo Dios, aún así, Dios tiene misericordia y Dios tiene amor. Pero muy pocas veces nos acordamos de una cualidad tan grande como es la fidelidad de Dios. Y Dios es un Dios fiel. Y el Señor me ponía este tema, la fidelidad de Dios, la fidelidad. Porque a través de todos los siglos, a través de todos los años, el pueblo de Israel se le dio a conocer la fidelidad de Dios. Desde Abraham hasta el Apocalipsis, Dios exhibe su fidelidad. Incluso el día de hoy, nosotros como hijos de Dios, podemos ver su fidelidad. Y entonces podemos ver que la fidelidad de Dios es grande. Pero entonces, hoy trae en el nombre de Jesús, quiero exponer un recordatorio para cada uno de nosotros de cuál es la fidelidad de Dios. Así que ahí donde usted está, si se quiere poner de pie está bien, si no, pues ahí quédese, vamos a orar al Señor. Y vamos a darle gracias al Señor una vez más. Y algo que sí me gustaría hacer, hermano, es que si usted tiene a su esposa, siéntase con su esposa, si usted tiene a sus hijos, siéntese ahí con sus hijos, si usted tiene ahí a su hermano, siéntase, pero yo necesito porque vamos a interactuar en esta tarde. Vamos a interactuar. Así que si yo le pido el favor de que vengan a sentarse aquí, yo entiendo que los niños chiquitos están ahí, pues yo sé, pero sentémonos algo que estén los dos juntos porque va a ser importante para mí que los dos, tanto como esposos, como hermanos, como padres, podamos entender esta parte del Señor. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este día, por esta tarde que tú nos das, Señor. Gracias porque nos has dado el privilegio, Señor, de venir ante ti, de tomar la Santa Cena, de poder, Señor, tomar del vino, del pan, Señor, que tú nos das, para poder, Señor, seguir reconociendo, Señor, que tú eres nuestro Dios y que hoy nosotros estamos aquí por tu gracia y tu misericordia. Pero también hoy estamos aquí porque tú eres un Dios fiel que no has fallado a tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos. Bendice la vida de cada una de las personas que nos están viendo, Señor.
que ahí, Señor, ellos también ahí dentro de la televisión, desde el teléfono, del iPad, de la computadora, donde estén, Señor, ellos puedan ver la fidelidad tuya, Señor, y cómo tú has sido fiel, Señor, y cómo tú traes esta palabra para que todos juntos nos recordemos o nos acordemos, Señor, cuál es tu fidelidad, Señor. Bendice la vida de mis hermanos, bendice mi vida, Señor, y a ti sea la gloria, la honra por siempre y para siempre. La iglesia dice, amén y amén. Pueden tomar su asiento, iglesia. Así que la fidelidad de Dios. ¿Qué es la fidelidad de Dios? Yo encontraba esta definición, hermanos. Dice, la fidelidad de Dios es su inquebrantable lealtad, confiabilidad e integridad. ¿Se acuerda que hace unas semanas hablamos de Job y de la integridad de Job, verdad? Que la integridad es pensar, hablar y hacer. Así que lo que usted piense es lo que va a decir, pero no solamente se va a quedar ahí, sino que es lo que usted va a hacer. Entonces, Dios es un Dios de integridad. Entonces, esa fidelidad de Dios, que es lo que significa que Él siempre actúa conforme a ¿qué? A su carácter. Y Él cumple sus promesas. ¿Cuál es el carácter de Dios? Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios intachable, inquebrantable. Entonces, Él se basa a su carácter para mostrar su fidelidad. Y así poder cumplir sus promesas. Pero mire, dice, se manifiesta en su adherencia, dice, ¿a qué? A su palabra. Dios nos ha dejado su palabra para que cada uno de nosotros podamos ser ¿qué? Guiados por su palabra. Y que por medio de su palabra nosotros podamos comprender cuál es la fidelidad de Él. Cómo es que trabaja la fidelidad de Él. Y dice, y su constante disposición. Y esta es la parte de la subrayé, hermano. Y yo sí quisiera que se memorizaran esta parte. Porque parte de lo que es la fidelidad de Dios es su constante disposición. ¿Para qué? Para guiar. En medio de ustedes, de sus dificultades, en medio de sus necesidades, Dios quiere guiarlo. Él quiere que ustedes conozcan, que nosotros conozcamos la fidelidad de Dios, porque nos quiere guiar. ¿Nos quiere qué? Nos quiere proteger. ¿Y qué dice? Y bendecir. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Díganlo ahí. ¿A quiénes? A nosotros los que lo amamos y los que obedecen. Se siente bien cuando uno dice sí a los que lo amamos, ¿verdad? Y es fácil decir lo amamos, sí, pero lo obedecemos. Ahí hay una pausa. Porque no muchas veces no lo obedecemos. Pero Dios quiere que en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestras situaciones, nosotros podamos ver cuál es su fidelidad y cuál es el propósito de su fidelidad. La fidelidad de Dios, uno de los propósitos, hermanos, es guiarlo, es protegerlo y poder bendecirlo a usted, al que lo ama, pero también que usted que obedece a Dios. Entonces, con esto dicho, dígale que tiene la par. Dios es fiel que guarda su pacto. Dígale que tiene la par. Dios es fiel porque guarda su pacto. Eso es algo, hermanos, que no debemos de olvidarnos, que Él guarda su pacto. Desde el principio, Él nos dejó sus pactos. Y todo lo que está escrito en su palabra son pactos, son palabra de Él. ¿Qué significa esto? Que Él va a cumplir su palabra. Entonces aquí yo traje algunos ejemplos. Dice en Deuteronomio 7, 8 al 10. Y aquí es a Moisés, hablando de Moisés, al pueblo de ¿quién? Al pueblo de Israel, que lo había sacado de Egipto. Lo había sacado de Egipto. ¿Y por qué el Señor le muestra esta palabra a Moisés? Porque Israel venía de ser un pueblo que adoraba a muchos dioses. Si usted lee, y le dejo de tarea, lea todo este capítulo 7 de Deuteronomio, usted se va a dar cuenta de que habían 7 dioses a los que el pueblo de Israel adoraba, y el Señor le dice, no. Y le dice, lo hizo porque el Señor te ama, dice, y quiere cumplir la promesa que les hizo a tus antepasados, que el Señor te sacaría de Egipto por su gran poder y te libraría de la esclavitud, del poder del faraón,
rey de Egipto, dice. Entonces, dice, entonces reconoce, dígale que tiene la par, reconoce, hermano, reconoce, dice, ahora que el Señor tu Dios es el único Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel venía de estar adorando muchos dioses. Y lo que Dios quería es que sí, lo que le había prometido a Abraham, a Jacob, que los iba a librar, que los iba a guardar, que los iba a cuidar, porque iban a ser pueblo de él. ¿Por qué? Pero lo que él quería es que reconocieran que él es el Dios, el único Dios. Pero miren lo que dice aquí, él es un Dios fiel que mantiene por 1000 generaciones su pacto y fiel amor hacia todos aquellos que lo aman y obedecen sus mandamientos. ¿A quienes dijimos en la definición de fidelidad? ¿A quienes quiere Dios proteger, guiar y bendecir? A los que lo aman y a los que obedecen. Entonces aquí dice, a todos aquellos que lo aman y obedecen sus mandamientos, pero castiga a los que rechazan y no demora en destruirlo. Por eso es bien importante que sepamos que nosotros debemos de llevar este mensaje de evangelio, de salvación a todos. Porque Dios no quiere porque, y esto es real, hermanos. Mucha gente se pierde, el Señor definitivamente los destruye, porque no quieren reconocer a Dios. No quieren reconocer a Dios. Pero más que eso, dice, aquí dice por 1000 generaciones. Miren el pacto de Dios que Él hace, por 1000 generaciones. Y aquí 1000 generaciones es una alegoría. Porque, hermanos, ya han pasado más de 1000 generaciones. Esto fue hace más de 2500 años. Ya han pasado generaciones. Entonces, esto es una alegoría que significa que por la eternidad Él guardará su pacto hasta que Jesucristo venga y estemos eternamente con Él. Así que, ¿qué pasa? Esto pasó hace miles y miles de años y todavía es vigente. Todavía estamos aquí, nosotros que somos descendientes de ellos, espiritualmente. Bueno, tal vez algunos serán descendientes, ¿verdad? De verdad. Serían israelitas, pero nosotros espiritualmente somos descendientes de ellos, ¿verdad? ¿Por quién? Por el pacto, por la fe que tuvo ¿quién? Abraham, por la fe que él tuvo en Dios. Entonces, hermanos, vemos aquí que Dios muestra a su pueblo lo mismo que nos muestra todos los días a nosotros, su fidelidad. Él muestra que su pacto sigue vigente. Él sigue mostrando que Él es un Dios fiel, todavía en el 2025. Todavía aquí sigue Moisés en Números 23:19, en la versión Biblia de las Américas, dice, Dios no es hombre para que mienta. Si Dios lo dijo, iglesia, es porque Dios lo va a cumplir, porque Él no es, para que no mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Y sigue diciendo, ha hablado y no lo cumplirá. Lo que Él ha hablado es lo que Él hace. Porque parte de su carácter es un Dios que no retrocede, que es un Dios perfecto. Él todo lo hace en un tiempo perfecto. Por eso Él no retrocede. Él no ve para atrás. Él no se arrepiente, porque Él todo lo hace ¿cómo? Perfecto. Entonces, vemos que el pacto, lo que le habló a aquel pueblo de Israel por parte de Moisés, seguía vigente. Y nosotros nos da su palabra para que sigamos viendo que Él no miente. Solo mire que tiene la par. Mira a su esposo, mira a su esposa, mira a su hijo, mira a su amigo, a su amiga. Él está aquí. O sea que el pacto se sigue cumpliendo. O sea que Dios es un Dios real, un Dios que no miente. Dice aquí en Deuteronomio 32, verso 4, dice, Él es la roca. ¿Cómo son sus obras? Sus obras dice que son perfectas. Y todo lo que Él hace es justo. Otra cualidad de Dios. Él es un Dios justo. Vuelve a decir, Dios es fiel. Él es verdadero, digno de confianza. ¿Y cómo dice?
no actúa con maldad. El mundo conoce a Dios, que Él es un Dios mentiroso, que Él es un Dios salvaje, que es un Dios que mata, porque como dicen, ¿verdad? Y la misma excusa de todo el tiempo. ¿Por qué si Dios es un Dios bueno, por qué permite las guerras? Si Dios es un Dios bueno, ¿por qué permite esto? ¿Por qué permite que los niños mueran? Pero es porque no conocen a Dios. El que no conoce a Dios definitivamente va a tener ese tipo de preguntas. Pero nosotros que conocemos a Dios, tal vez no sabemos las respuestas. Tal vez no las sabemos. Pero eso no significa que Dios no sea siendo un Dios justo, un Dios verdadero. A muchos nos va a revelar cuáles son sus propósitos. Pero muchas veces Él se va a quedar callado y se lo va a guardar para Él. Pero ¿sigue siendo Dios un Dios injusto? ¿Un Dios infiel? Yo creo que no. Lo que pasa es que necesitamos conocerlo. Por eso al pueblo de Israel le dio hombres que le profetizaran para que fueran. Pero ¿qué era lo que Dios quería? Lo que Dios quería es que lo conocieran. Que lo conocieran. Ese era el motivo por qué el Señor le dio a Moisés, dio a Jeremías, dio a los profetas, dio a Elías, a Daniel, a Oseas, a Miqueas. ¿Por qué? Porque lo que Dios quería es que conocieran a Dios. Y hubo un hombre como Moisés que llegó a conocer a Dios. Incluso Dios le permitió verle la espalda. Porque le dijo, no te permitiré que veas mi rostro, porque el que vea mi rostro muere. Pero te dejaré ver parte de mi espalda. ¿Por qué? Porque Moisés conocía quién era Dios de verdad, el Dios fiel. Pero hubo otro que incluso la palabra del Señor lo llama como conforme a mi corazón. Porque sí, David pues, fue puesto en Israel como rey. Pero más que un rey, más que la función de un rey, David quiso conocer a Dios. David no fue como los otros. David sí se acercó a Dios y David sí aprendió a conocer al corazón de Dios. Pero eso fue todo, hermanos, lo que en la antigüedad, en el principio, le mostraba a Dios sus pactos a estos hombres y al pueblo de Israel, porque lo que Dios quería es que conocieran que Él era un Dios fiel. Entonces, dígale al que tiene la par, fiel es su palabra. Dígale ahí, dígale, fiel es la palabra del Señor. Y miren lo que dice aquí, así como Moisés en Juan 3, 14, 17. Y aquí, aquí quise ponerle un contexto de un versículo antes y un versículo después del famoso 3:16, que todos lo conocemos, ¿verdad? Hasta en inglés lo conocemos todos, en español, y que muchos lo conocen, ¿verdad? Pero dice, así como Moisés, y esta es la versión Palabra de Dios para todo, así como Moisés levantó una serpiente de bronce en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. ¿Se acuerdan de ese episodio cuando Dios le dijo, levanta tu bastón? Y se lo convierte en una serpiente, una estatua, una serpiente, y la colocó en medio de donde estaba el campamento de Israel, ¿verdad? Y todos los que lo miraran a él, a esa serpiente, ¿qué iba a hacer? Iba a ser sanado. Dios conoce la actitud del hombre. Y uno de los defectos que más tenemos nosotros, como hombres, como seres humanos, es que se nos olvidan las cosas. Se nos olvida rápido.
las cosas. Se nos olvida lo que Dios hizo hace un año. Se nos olvida lo que Dios ha hecho por nuestros hijos, lo que Dios ha hecho en nuestro matrimonio, aún en nuestras propias vidas, en nuestros padres. Se nos olvida. ¿Cómo es posible que un pueblo al cual vio caer maná del cielo se le haya olvidado que Dios es un Dios fiel? Y seguía renegando y seguía renegando y seguía renegando, y que incluso hace que Dios, ¿verdad? Dice que se enfermaban, pero es tan grande la misericordia como se lo mostró en el pacto a Abraham, a Jacob, que él no iba a destruir a su pueblo, porque era un pueblo que él lo quería para él, que él lo había elegido. Entonces Dios no iba a permitir, pero necesitaba enseñarle al pueblo. Necesitaba enseñarle, así como necesitábamos nosotros que nos enseñaran en el Juan 3:16, porque de tal manera mandó Dios al mundo, ¿a qué? A su Hijo. Para que el que crea en Él, ¿qué? No se pierda. Por eso lo mismo que hizo en el pasado, lo vuelve a hacer en ese futuro donde se está presentando Juan y está hablando de ese episodio. Que ahí habla de Jesús, el Mesías. Que así como en el pasado tuvieron que haber visto ese bastón, ahora nosotros tendríamos que ver ¿a quién? A Cristo. Y viendo a Cristo nosotros, pudiéramos ya no ver una muerte, sino que ahora íbamos a ver una vida. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús. Porque dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Una vez más, Él muestra su pacto para este mundo. Él muestra su pacto para cada uno de nosotros. Y ahora sí nos involucramos aún más nosotros, porque nosotros venimos de Él. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí hemos creído en Jesucristo, ¿verdad? ¿Cuántos han creído en Jesucristo? Todos hemos creído en Jesucristo. Entonces, ahora nosotros, ¿qué dice? No veremos más la muerte. Yo me siento contento. Yo me siento alegre. Porque hemos sido salvos por Él. Pero aquí Pablo, en uno de los versículos a Timoteo, de las enseñanzas a Timoteo, lo encontramos en 2 Timoteo 2, versículo 8, versículo 11, 12 y 13, en la misma versión Palabra de Dios para Todos, dice, nunca olvides a Jesucristo. Nunca olvides a Jesucristo, quien resucitó de la muerte y vino de la familia ¿de quién? De David. Tal como lo dice la buena noticia que yo les anuncio a todos, el evangelio que yo les anuncio a todos, esto le dice Pablo y lo asegura, esto es cierto. Si morimos con Él, ¿qué pasa? También viviremos con Él. Si seguimos constantes a pesar del sufrimiento, entonces dice, reinaremos con Él. Miren qué palabras tan fiel que Pablo les enseña a Timoteo para que las hable al pueblo, para que le enseñe al pueblo. Y dice, si decimos que no lo conocemos, entonces Él también dirá que no nos conoce. Y aquí viene esta parte, hermano. Si dejamos de ser fieles, Él seguirá siendo fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Miren qué palabras. Aún nosotros siendo infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel. Y uno que lo pudo sufrir en carne propia, ¿fue quién? El apóstol Pedro. ¿Se acuerdan aquella vez, verdad? Cuando le dice Jesús, tú antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. No, Señor, ¿cómo te voy a negar? Señor, eso nunca lo haría. Y lo terminó negando. Le preguntaron,
tú eres el que andabas con él, con Jesús. No, lo negó la primera vez, lo negó la segunda vez y la tercera vez, pero dice, pero miren lo que dice aquí. Si decimos que no lo conocemos, él también dirá que no nos conocemos. Dios lo dejó a Pedro en ese momento. Dios lo dejó. Pero hay una parte donde aquí en este versículo donde dice, pero Jesús aquí dice, pero aún nosotros siendo infieles, Él permanece fiel. Porque ¿qué pasa con Pedro? Dice que Pedro llega y empieza a llorar, como dice la palabra, amargamente. Es así mismo que pasa que cuando ustedes y yo, venimos y pecamos, hacemos las cosas que no le agradan a Dios y lloramos y lloramos. Dios es el único que puede pesar en los corazones de nosotros. Y Dios ahí va a ver y pesa, mi hijo está arrepentido. Entonces pasa de desconocernos, pasa a su pacto. Pasa a su pacto. Porque en su pacto, vamos a verlo más adelante, acuérdense que cuando nosotros nos arrepentimos de verdad, Él es ¿qué? Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos. Entonces es lo mismo que pasó con Pedro. ¿Y quién era Pedro? Un hombre que caminó con Jesús. Un hombre que por 3 años y medio fue discipulado por el mismo Jesús. Y así, hermano, usted puede caminar todos los años que haya caminado con Dios. Usted puede tener 40 años, 30 años caminando con Dios. Pero recordemos que todavía somos pecadores. Todavía somos pecadores. Todavía pecamos. Pero aún en nuestros errores, Dios sigue fiel, pero si nos arrepentimos. Porque esto no es que, el hermano está diciendo que ahora voy a salir corriendo, voy a pecar, voy a hacer esto. No. No se trata de eso. Se trata, acordémonos, se trata de ser obedientes. Pero si en nuestro caminar existe la posibilidad de que nosotros vamos a pecar y lo hacemos, vemos cosas que no debemos de ver, escuchamos cosas que no debemos escuchar, hablamos cosas que no debemos de hablar, hacemos con nuestras manos cosas que no debemos de hacer. Entonces, ¿qué significa? Que todavía pecamos. Pero cuando usted viene al arrepentimiento, Dios no se va a negar a sí mismo. Y Él va a traer a su memoria el pacto que Él hizo con Abraham, donde estamos incluidos cada uno de nosotros. Porque Él no es hijo de hombre para mentir, ni para arrepentirse. Él sigue fiel a su palabra. Por eso cuando cuando le decía, dígale al hermano, él es fiel a su palabra, porque debemos de leerlo de esa forma y estar gozosos que Él es fiel a su palabra. Mire, hermano, si Dios no fuera fiel a su palabra, usted ni yo estuviéramos aquí. Si Él no fuera fiel a su palabra. Démosle gracias a Dios que nosotros estamos dentro de esa palabra bendita y somos parte de esa promesa y somos parte de ese pacto, porque definitivamente, iglesia de Dios, no estuviéramos aquí si no fuera por Él, si no fuera por su fidelidad. Entonces, en el Salmo 89, del verso 33 al 36, dice, aunque sus hijos se olviden de mi ley y me desobedezcan, aunque se olviden de mis enseñanzas y no obedezcan mis mandamientos, aunque tenga que castigarlos fuertemente por sus faltas y les tenga que mandar una plaga por sus pecados, nunca dejaré de mostrarle mi fiel amor. Y aquí hay un principio, hermano. A Dios necesitamos recordarnos que a Dios debemos verlo como un padre. Y Él como padre, ¿qué dice? Disciplina a sus hijos. Pero cuando Él disciplina, lo disciplina para bien para con nosotros. Pero, ¿por qué? Porque acuérdense que Dios, Él no puede ser burlado. Y Dios es un Dios justo
e inquebrantable. En Él no hay maldad. Entonces, cuando sus hijos están haciendo lo malo, ¿qué Él hace Él? Él castiga. Pero no para que nos vaya mal, sino para enseñarnos. ¿Se acuerdan de la definición de fidelidad? Que Dios es un Dios fiel, que era para guiar. Dios no quiere guiar a nosotros, Dios no quiere enseñar. Y dentro de esa enseñanza, muchas veces aquí dice, ¿por qué? Porque nosotros a veces no queremos obedecer, queremos vivir nuestras vidas como nosotros queremos caminar como nosotros queremos andar en nuestros propios pensamientos y no obedecer la palabra de Dios. Entonces Dios dice aquí, aunque tenga que castigarlos fuertemente, y ese castigo muchas veces es muy fuerte y nos va a doler. Nos va a doler. Pero, ¿qué dice aquí el Señor? Dice, pero nunca dejaré de mostrarles mi fiel amor. O sea que en medio del castigo, en medio de la disciplina, Dios nos va a mostrar también ahí el ¿qué? Su amor. Dice, y aquí viene cuando yo leía esto me impresionó porque dice, nunca lo traicionaré ni romperé el pacto que hice con él. Nunca cambiaré lo que prometí. Por mi santidad le prometí ¿a quién? A David. Le prometí a David que nunca le mentiría. Miren cómo un Dios tan grande, tan fuerte, hace un pacto con David. Un hombre como usted y como yo. Pero entonces, hermano, es la importancia de conocer a Dios, de conocer sus cualidades, de conocer que Dios es un Dios fiel. Porque cuando Dios le dice a usted, cuando Dios le ha prometido algo, créale. Y aunque usted pase, ya sea un anciano o ya esté en ese camino de vejez, no deje de creer lo que Dios le prometió a usted. Porque Él lo va a cumplir. Lo va a cumplir. Le permita a usted verlo o no le permita a usted verlo, Dios lo va a cumplir. Porque dice aquí, por mi santidad le prometí a David que nunca le mentiría. Su dinastía seguirá extendiéndose por siempre. Su reino durará mientras exista el sol. Miren afuera. ¿Está nublado o está soleado? Hay sol. ¿Y de dónde viene usted? ¿No viene usted de Jesús? ¿Y Jesús de dónde viene? ¿No viene de David? Miren el sol. Mírense usted. ¿Le mintió a David? Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo fiel. Dice, su dinastía seguirá extendiéndose por siempre. Porque nosotros somos hijos de Dios. ¿Por medio de quién? Jesucristo. ¿Y Jesucristo de dónde nació? De un hombre y una mujer que eran descendientes ¿de quién? De David. ¿Se están fijando? La fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Dios sigue siendo fiel, hermano. Y esto pasó miles de años atrás. Mírese el que tiene a la par. Mírelo. Dígale, aquí estamos por la fidelidad de Dios. Aquí estamos por la fidelidad de Dios. Dios no ha dejado de cumplir su palabra. Dios no ha dejado de cumplir su palabra. Sigue fiel a su palabra. Ahora diga cada uno de ustedes, Él es fiel para perdonarnos. Dígaselo a usted mismo, Él es fiel para perdonarme. Hoy tuvimos Santa Cena, ¿verdad? Dios nos dio la oportunidad ahora de venir delante de Él, de tomar la Santa Cena
de ponernos a cuentas con Él. Yo no los conozco, no conozco su verdad, su vida privada, su interioridad, yo no las conozco. Pero ¿cree usted que fuimos perdonados hoy? Yo me voy a contestar para mí y voy a decir, yo sí creo eso. Porque si decimos que no pecamos, nos engañamos, ¿quién? A nosotros mismos. Y la verdad dice, no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasó? Dios nos perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Le pasó a Pedro. Lo negó 3 veces. Pero cuando él llora amargamente, yo estoy más que seguro que ahí Pedro se ha de haber hincado, postrado, pedirles perdón al Señor. Y él fue justo y fiel, ¿para qué? Para perdonarlo. ¿Y quién terminó siendo Pedro, hermanos? No hay un hombre que hable más del perdón, de la misericordia de Dios, de la prueba de Dios, que Pedro. Usted lea todos los evangelios y usted lea todas las cartas de Pedro, usted va a ver ahí una clara universidad de cómo pasar las pruebas y cómo pasarlas bien. Porque fue un hombre, sí, bien efusivo que él quería, pero fue probado muchas veces. Y no muchas, un montón de veces. Y fueron pruebas fuertes. El mismo diablo lo quería matar. Y le dijo, me han buscado para matarte. Pero le dijo que no tocaran a Pedro. Por la fidelidad de Dios. Entonces, hermanos, no podemos decir que no pecamos. Y aun cuando pecamos, recordemos que tenemos un Dios misericordioso, pero que tenemos un Dios fiel, un Dios justo. Solo Dios nos puede entender en ese momento. Yo lo puedo ver a usted llorando, lo puedo ver y puedo decir, wow, el hermano está... Pero yo no puedo entrar a su corazón y puedo pesar su corazón y puedo decir, oh, de verdad está llorando por esto. No, pero Dios sí puede. Asimismo como usted puede llorar y puede engañarnos a todos, pero a Dios no lo va a engañar. Sí, porque hay quienes que lloran como, y lloran y se sienten, y lloran y se caen, y hermano, y es más el show. Y siguen en lo mismo, no dan fruto de arrepentimiento, no dan frutos. Sino que son más para llorar por el show, para que los vean, que realmente pidiéndole perdón a Dios. Y los existe, y existe. Y así que a todos aquellos, ¿verdad? Que si se sienten muy seguros, dice la palabra del Señor en 1 Corintios 10, del 12 al 14, dice, así que el que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer. Ustedes, dice, solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás. Y aquí les voy a dar un tip, hermanos. Cuando ustedes lean aquí en este específico, en este capítulo en específico, ustedes lean tentaciones, esta es la misma palabra que en griego que se da para la prueba. Entonces que aquí mismo usted puede leer tanto como tentaciones o usted puede leer como pruebas. Y es la misma palabra en griego. Entonces aquí podemos decir, ustedes solo han tenido las mismas tentaciones, pruebas, que todos los demás. Porque a veces hay hermanitos que sienten de que solo ellos están en pruebas, que solo a ellos les pueden... No, hermano. O un error tan común, y aquí voy a hacer un paréntesis así grandote. Hay hermanos, y mire, lo digo con todo amor, hay hermanos que cuando escuchan por las pruebas que están pasando a los otros hermanos, usted tan joven, yo ya pasé por eso, yo lo hice 3 veces, con un hijo, no, yo tuve 4, yo tuve 5, y usted, empezamos a comentar, esos son los comentarios que a veces hacemos, como cristianos.
Cada prueba es individual para cada uno. Solo la persona conoce si es fuerte o no es fuerte esa palabra. Entonces, usted no hable así deliberadamente que, usted, no, sí, y yo manejo tanto, que su trabajo, no, si usted supiera lo que yo hago, no hablemos deliberadamente. Porque muchas veces cometemos, porque es joven, espera que que usted llegue viejo y empezamos y hablamos así. No, hermanos. Cada prueba es individual. Por eso seamos empáticos con los hermanos. Y en vez de ponernos a hablar así, mejor escuchemos y oremos por ellos. Pero hay muchas personas y son cristianos. Y es lo que a veces me duele porque son cristianos. Y empiezan a hablar, a criticar acerca de la prueba de los demás. No, hermanos. Todos tenemos tentaciones. Todos tenemos pruebas. Pero dice aquí, pero Dios es fiel y no va a dejar que sean tentados o que sean probados. ¿Cómo? Más allá de lo que puedan soportar. Dios, por eso les digo, Dios a cada uno tiene su prueba. Y aunque parezca similar a lo que usted pasó, nunca va a ser la misma prueba. No va a ser. Puede tener una similitud, pero el propósito no va a ser el mismo propósito por el cual el Señor se la dio a usted. Va a ser distinto que se la va a dar a aquella persona, a la otra persona. Por eso no hablemos deliberadamente ni hablemos por hablar. Y como dicen en mi pueblo, no hablemos porque tengamos boca, sino que seamos sabios para hablar. Porque no se trata de eso. Entonces dice, pero Dios, ¿qué dice? Es fiel y no va a dejar que nadie sea tentado más allá de lo que puedan soportar. Así que sepan que cuando sean tentados o sean probados, van a poder soportar. Miren lo que está diciendo Dios aquí. Cuando usted sea tentado o cuando usted sea probado, dice, ustedes van a poder soportar porque Dios, dice, les dará la salida. ¿Es o no es un Dios fiel? Él es fiel. Él es fiel a su palabra, hermanos. Él es fiel a su palabra y se van a poder soportar porque Dios les dará una salida. Por eso, estimados hermanos, ni se les ocurra adorar ídolos. ¿Qué es lo que hacía el pueblo de Israel? Ahí en Egipto vivíamos mejor. Ahí en Egipto comíamos mejor, comíamos por lo menos cebollas, ajos, frijoles, y hay algunos que ni los frijoles les gusta ya. No, hermanos, no. Y se acuerdan cuando él les dice el comentario, porque eso es lo que al hombre se le olvida. Al hombre se le olvida quién es Dios fácilmente. Cuando estamos en problema, nos dan una solución que no, que tome esto, un remedio de no sé qué. No, que vamos con tal persona y es un brujo. O es un adivino, es una persona que anda en oscurantismo y cosas así. Curanderos, cosas así. ¿Por qué? Porque no sabemos esperar en Dios. Se nos olvida quién es Dios. Se nos olvida cuál es la fidelidad, cómo Dios es un Dios fiel. Que si Dios te ha mantenido así, aún enfermo, no para siempre se trilla el trigo. Dios para cada uno, dice Eclesiastés 3, todo, dice, debajo de este sol, ¿qué? Tiene un tiempo. Todo. Pero qué rápido se nos olvida la palabra a nosotros. Se nos olvida la palabra que todo tiene un tiempo. Hay tiempo para reír, pero también hay un tiempo para llorar. Hay un tiempo para tener abundancia, pero también ¿qué? Hay un tiempo para estar en escasez. ¿Y qué? ¿Vamos a decir que Dios es malo? Ahí va a haber tiempo que vamos a tener un buen trabajo, pero nos van a despedir o nos pueden despedir. ¿Y es Dios malo? No, hermanos. ¿Cómo les enseña a orar Dios en Mateo 6 a sus discípulos? No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Líbranos del mal. Por eso el Señor les enseñó a orar, porque aquí está.
Por eso Pablo entendió bien esa palabra. Él entendió que Cristo, que Dios siempre iba a estar con nosotros. ¿Que vamos a ser tentados? Vamos a ser tentados. ¿Vamos a ser probados? Vamos a ser probados. Pero Dios, dice, va a estar en medio de la prueba. ¿No se sienten alegres por eso? Que Dios va a estar en... Mire, cuando usted esté tirado en una cama, Dios va a estar ahí con usted. A mí me costó, y yo siempre digo esto, pero a mí me costó por algunos meses comprender por qué Dios había llevado a mi hijo. Me costó unos meses. Y yo sabía que Dios era un Dios fiel, que Dios era un Dios bueno. Y miren qué cosas como es Dios. Que un día antes de nuestro aniversario nuestro hijo muere. El día sábado nuestro hijo tendría ya 7 años. ¿Y por qué no esperó otro día? ¿Por qué fue el 6? No sé. Pero Dios nos hace ver su fidelidad, que nuestras generaciones van a estar con Él. Y Él lo tomó. Y Él está allá. Y eso yo lo aprendí de mi esposa. Porque eso fue lo que mi esposa me dijo a mí. ¿Sabes qué pasa? Que Dios es tan bueno que nuestro hijo no vio maldad. Y fue tan grande la misericordia de Dios que lo tomó y lo tomó para Él. Esa es fidelidad, hermano. Esa es fidelidad. Esa es fidelidad. Entonces, por eso, estimado hermano, por eso alabemos a Dios. No se nos ocurra buscar el consejo de una persona extraña, o no se nos ocurra confiar en un sistema, no se nos ocurra buscar consejo de nadie más. Busquemos a Dios. Busquemos a Dios, porque por eso es que Israel andaba por vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en ese desierto por 40 años. Por 40 años. Hay gente que pasa en el mismo círculo, en el mismo círculo, en el mismo círculo, en el mismo círculo, pero es que no quieren sacar de su corazón lo que hay ahí. Porque cuando le preguntan a Dios, le dice, para que ustedes vieran lo que había en su corazón. Dios nunca ha dejado de ser fiel. Jamás. Somos nosotros que nos comportamos infielmente y queremos juzgar a Dios como un Dios infiel cuando Dios nunca ha dejado de ser fiel. Aquí está su palabra. Somos nosotros. Por eso Dios nos recuerda, no adoren a otros dioses. No busquen otros recursos. Busquen mi palabra. Por eso Él es fiel a su palabra. Él es fiel a su palabra. Y como el ser humano, ¿por qué les quise traer en este orden estos puntos así, hermanos? Porque es bien necesario que nosotros aprendamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Que aprendamos y nos acordemos que desde tiempos pasados Dios nos ha dejado su palabra para que sepamos guiar. ¿Por qué? Porque Él es un Dios fiel en mis necesidades. El ser humano, por más que quiera, se preocupa más por lo físicamente, por lo físico, que por lo espiritual. Por eso es necesario que nosotros tengamos este tipo de habla de parte de Dios para que nos acordemos que desde el principio Dios ha sido fiel. Desde el principio Él nunca ha dejado de ser fiel a su palabra, nunca ha dejado de ser fiel a su pueblo. Y usted y yo somos parte de ese pueblo. Pero dejé lo más secundario de último. ¿Por qué? Porque en el mundo en que vivimos hoy, la gente está más preocupada si tiene que comer, si tiene que vestirse, si tiene dónde dormir. Y lo espiritual es lo último que el ser humano, y llámele cristiano y no cristiano,
es lo que busca. Ahorita no sé si se ganaron el Powerball, no sé si lo ganaron, pero es casi 2 billones de dólares. ¿Cuántos cristianos no andaban ahí comprando lotería? Ay, hermano, es que tal vez ¿qué? Su lotería es Jesús. ¿Qué hay más grande que Jesús? Ay, hermano, es que son 2.000 millones, hermano. Se puede hasta morir de tanto dinero. ¿Y a dónde va a quedar ese dinero? Sí, del susto, exacto. Lo que pasa es que usted, no, hermano, mire, yo aprendí una vez, yo iba a comprar. Nunca había comprado en mi vida y yo decía siempre, el día en que yo voy a comprar, tal vez me gano algo, ¿va? Tal vez, aunque sea solo por ser principiante. Pero voy a comprar y solo compré $2, 2 tickets. Pero miren, cuando salí de esa tienda, empezó algo aquí. Una cosa que no me dejaba casi ni respirar. Y miren, me iba manejando y aquella cosa como que, ¿por qué? Y esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Qué es más importante? Y se lo voy a poner así. Y contéstese usted solito. ¿Qué es más importante? ¿La vida en el espíritu o 2.000 millones de dólares? Que el dinero no es malo, hermano. El dinero no sirve para vivir bien. Sí, probablemente. Pero cuando usted esté enfermo y usted recibe del Señor, tranquilo, y usted recibe esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda su corazón, ¿le van a ajustar esos 2.000 millones de dólares? No. Por eso, hermanos, la vida en Cristo, la fidelidad de Dios es más importante que cualquier cosa. Porque muchos dicen, se preocupan y andan diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué ropa vamos a usar? Porque aquí Jesús no les hace la pregunta, ¿y qué hay de mi corazón? ¿Qué hay de mi tristeza? ¿Qué hay de mi aflicción? No, porque Jesús conocía los corazones de los que estaban ahí. Acuérdense, ahí está en uno de los del monte, el sermón del monte, una de las historias de Jesús. Porque Jesús conocía los corazones de que estaban ahí. Los corazones de los que estaban ahí estaban más preocupados por las cosas materiales que por las cosas que Jesús podía cambiar en el corazón de ellos. Y ahí hay muchos cristianos. Y miren, si hay alguien que Dios lo ha probado, y le voy a hablar por mí, es a mí. Yo me acuerdo cuando los papeles, ¿y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? No, que aquel dice que en 2 años, que el otro dicen que en 6 meses, y pasaban los años y nada, y me desesperaba, y cuando menos lo pensé, ¡boom! Cuando mi esposa pierde su trabajo, y ella estudiando, y yo, amor, si vos sos tan buena para esto, y yo manejaba, y yo le decía, Señor, pero si nosotros te servimos, Señor, y esto, y de repente me hablaba, otra lección, y no aprendí, hermano. Pasaba otra cosa en nuestra casa, y volvía otra vez, y esto, ¿y por qué? Y el Señor siempre hablaba. Y aprendí, y sigo aprendiendo, que lo material, hermano, Él se encarga. ¿Qué es más importante? La confianza que yo pueda tener en Él. Y aprendí. Yo le digo a mi esposa, mira, hagamos lo que necesitemos hacer. Trabajemos, respetemos a Dios, adoremos a Dios, que lo demás Él se encargará. De lo que nosotros no podamos, Dios se va a encargar. Y así ha sido, hermano. Hemos visto milagros tras milagros con mi esposa en nuestro hogar. ¿Pero por qué? Porque por eso Dios nos dice ahí, parte del aprendizaje, es que el Dios nos quiere guiar a que conozcamos que en medio de su fidelidad Él nos quiere enseñar que Él es el que tiene que estar en medio de todo.
Entonces aquí dice, ¿qué ropa vamos a usar? Dice, la gente que no conoce a Dios, dice. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que, y mire, y con mucho respeto a todo, usted puede estar aquí, pero ¿conoce usted realmente a Dios? Porque aquí dice, la gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas, pero ustedes tienen a su Padre que está en el cielo. Muchas veces usted no sabe que su Padre está aquí. Mucha gente viene a la iglesia y no entienden que Él es su Padre. Mucha gente viene aquí y no conocen a Dios. No conocen a Dios. Porque como Dios no les da lo que ellos quieren, Dios es un Dios malo. Pero dice aquí, Él sabe que necesitan de esto, hermano. Él sabe que ustedes necesitan. Miren cuán grande es la fidelidad de Dios que Él, antes de que ustedes le pidan, antes de que su palabra salga de sus labios, Él ya la conoce. Él ya la conoce. Dice, entonces necesitan todo esto, así que primero dice Jesús, y esto no lo dice el hermano Jonathan, esto no lo dice el pastor Fabricio, lo dice Jesús. Así que primero busquen primero el reino de Dios y su justicia, ¿y qué pasa? Dios les dará todas las cosas. ¿Y qué necesitan? Pero ¿por qué Dios no me dio aquel carro de 70,000? Es que no necesitas un carro de $70,000, necesitas uno de 20,000. Pero ¿y por qué no tengo una casa de $500,000? Porque ni la puedes pagar, ni vas a poder con los biles, necesitas una de 200,000. Porque Él sí sabe lo que nosotros necesitamos. ¿O acaso cuando sus hijos estaban pequeños? Bueno, mi hija está pequeña y ella a veces me pide que ya a los 12 quiere tener un teléfono. ¿Cómo le digo yo? A los 12 años. Mamá, usted a ver a qué está viendo, le digo yo. Usted a los 12 años no necesita eso, le digo yo. No. Usted no necesita ni a los 11, ni a los 12, ni a los 13, ni a los 14. Cuando usted trabaje, cómprese su teléfono, le digo. No necesitan un teléfono. A veces me dice que necesito mi iPad porque es muy largo. Y como cuando era más niña, no tenías iPad, no tenías nada. Y sí que te gustaba ver afuera, te gustaba ver los árboles. Y ahora no, y ahora un iPad, le digo yo. No, pues no vas a llevar iPad. Porque yo conozco como padre. Cada quien actúa como ustedes piensan que es lo mejor. Pero yo como papá de Débora, yo le digo, usted no necesita eso. Y llora, ok, que llore. Pero yo sé que ella no necesita eso. Lo mismo es Dios. Y nosotros que aún siendo malos padres, pero que Él es el buen padre, que Él es el buen pastor, que Él sí sabe lo que nosotros necesitamos. Y así hay muchos cristianos, Señor, pero ¿por qué no me diste eso? ¿Por qué no me diste aquella novia? ¿Por qué no me diste aquel novio? ¿Por qué no me diste aquí? Es que no te convenía. No era para vos. No era para usted. Esa casa no era para usted, ese carro no era para usted, ese trabajo no era para usted. Esa no era tu esposa, ese no era tu esposo. Él sí conoce. Él es fiel. Que aunque antes de que usted le pida, Él ya sabe. Él ya sabe lo que usted tiene necesidad. En el Salmo 37, el versículo 3 al 5, dice en la versión Dios habla hoy, dice, confía en el Señor y haz lo bueno. Hagamos lo bueno, hermanos. Dice, vive en la tierra y mantente fiel. Ahora nos toca a nosotros. Ama el Señor con ternura. Y Él, ¿qué dice? Cumplirá tus deseos más profundos. Pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Miren qué pacto más grande el que Dios nos está haciendo ahí. Pero ¿qué dice? Permanezcamos fiel, mantengámonos fieles a Dios. Mire, el mundo nos ofrece un mundo que para la humanidad es bonito, ¿verdad? Un mundo de alegría, supuestamente. Un mundo más movido para los jóvenes, ¿verdad? Que qué aburrida la iglesia, que qué aburrido. Yo le digo, pero yo me río en la iglesia. Yo cuando me reúno con Néstor, me reúno con el pastor, nos reímos, con Ariel nos reímos. Y más con Néstor, que ese sí que
Pero nos reímos. Salimos, vamos a comer juntos y nos estamos muriendo de la risa. ¿Y cómo dicen que los cristianos somos tristes o que somos aburridos? ¿Por qué? Vamos en el carro, vamos cantando. ¿Por qué? ¿Cómo es que los cristianos somos aburridos? No somos aburridos, pero eso es lo que nos muestran allá afuera. Pero mantengámonos firmes. Mantengámonos fieles a Dios. Que miren, es que miren, hermanos, lean bien, hermanos. Dice, Él cumplirá tus deseos más profundos. ¿Qué deseos más profundos tenga usted? Aquí tenemos dos jovencitas ahí. ¿Cuáles son sus deseos más profundos que ustedes tienen? No me lo digan, por supuesto. Pero ¿cuáles son sus... Miren, aquí está, miren. Aquí está una guía para ustedes dos. Amen al Señor. Pon tu vida en las manos del Señor. Confiemos en Él. Y Él vendrá en tu ayuda. Fácil, ¿va? Pero ¿quiénes lo complicamos todo? Nosotros lo complicamos todo. Nosotros lo complicamos todo. Pero es fácil. 3 cositas nada más. Dice el Señor, pon tu vida en las manos del Señor. Confía en Él. Y Él vendrá en tu ayuda. Fácil. Y hubo un hombre que aunque no anduvo con Jesús, el Señor lo guardó para ese específico tiempo. Nosotros los varones hemos tenido la bendición, y lo voy a decir así, la bendición de poder estudiar el libro de los Hechos y conocer parte de la vida de este hombre que se llama Pablo. Un hombre que perseguía a los cristianos, un hombre fariseo, un hombre inteligente, con poder, con dinero, pero el que el Señor lo dejó para los últimos tiempos. Y él en una de sus cartas, en Filipenses 4, 12 al 13, en la palabra de Dios para todos, dice, Pablo, siendo un hombre poderoso, un hombre con mucho dinero, con mucho poder, dice, yo sé cómo vivir en la pobreza o en abundancia. Conozco, miren las palabras de Pablo, conozco el secreto de estar feliz en todos momentos y circunstancias. Miren las frases de Pablo, yo conozco lo que es estar feliz en los momentos cuando me estoy muriendo, cuando he estado enfermo, cuando no he tenido que comer, cuando no he tenido dónde dormir, donde no he tenido trabajo, donde todos me critican, que para todo el mundo soy la oveja negra, soy esto, soy lo otro, yo he podido estar contento. Pasando hambre o estando satisfecho, teniendo mucho y teniendo poco. Miren, puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo. ¿Quién dice ahí? Cristo. Digan conmigo, Cristo. Díganlo fuerte, Cristo me da el poder para hacerlo. Porque Cristo es fiel. Dios es fiel, hermanos. Todos nosotros tenemos historias. Todos tenemos diferentes historias que podríamos pasar aquí horas, días, meses escuchando esas historias. Pero creo que de esas muchas historias, en muchas de ellas hay un común denominador, que Cristo ha estado en ellas. Yo cierro mi Biblia aquí. Definitivamente Dios nos ha dado el privilegio de estar aquí hoy.
Definitivamente Dios es el que lo ha traído a usted y a mí a que vengamos a este lugar. Para que no se olvide de la fidelidad de Dios. Póngase de pie en esta tarde. Como dije, cada uno tenemos historias. Cada uno de nosotros tenemos una vida por seguir viviendo, ¿verdad? Pero yo sí le recomiendo a todos y a mí mismo, sigamos buscando a Dios. Permanezcamos fieles a Dios. No hay pérdida, hermano. Es que no hay pérdida. No hay pérdida. Aún en medio de la enfermedad, en medio de las situaciones difíciles que se presenten, Dios, no hay pérdida. No hay pérdida. Dios ha sido un Dios fiel, un Dios verdadero, un Dios bueno. Un Dios de fidelidad. Ahí donde usted está, levante sus manos y dígale: Señor, te doy gracias, Jesús. Te doy gracias por la vida, Señor. Te doy gracias por mantenerte siempre fiel a mí, Señor. Desde los antepasados, Señor, hemos visto tu pacto, Señor, para el pueblo de Israel. Hemos visto el pacto, Señor, que tú le hiciste a Abraham, a Jacob, a Isaac, Señor, a David, Señor, a Moisés. Pablo, Señor, aprendió, Señor, a conocer de tu fidelidad, Señor. Así quiero aprender yo también, Señor. Y quiero mantenerme fiel a ti, mi Señor. Sé que hay partes en mi vida, Señor, que necesitan ser cambiadas, Señor. Sé que hay partes de mí, Señor, que a ti no te agradan, Señor, pero yo quiero ponerlas delante de ti, Señor. Porque yo quiero hacer lo correcto, Señor. Yo quiero hacer lo que a ti te agrada, Señor. Quiero mantenerme fiel a ti, Señor. Quiero disponer mi vida, quiero disponer mi juventud, Señor. Quiero disponer mi juventud a ti, Señor. Mi vida a ti, Señor. Y dártela a ti, Señor, porque yo quiero, Señor, conocer más, aún más esa fidelidad, Señor. Yo quiero ver esa fidelidad en medio de mis hijos, en medio de mi matrimonio, Señor, en medio con mis padres, Señor. Yo quiero ver esa fidelidad, Señor. Seguirla viendo, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias por esta tarde, Señor. Gracias por traernos tu palabra, Señor. Gracias porque tú sigues siendo fiel a tu palabra. Esas palabras que fueron escritas, Señor, que fueron inspiradas por ti, por el Espíritu Santo, aquellos hombres, Señor, son esas palabras que todavía hoy, en el septiembre 7 del 2025, Señor, siguen vigentes, Señor. Fiel es tu palabra, Señor. Tú eres un Dios fiel, Señor. Bendito y alabado sea tu santo nombre, por siempre y para siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a ti, mi Señor Jesús. Amén. Bien, antes de quedar despedidos, mis hermanos, solamente quiero que oremos. La semana pasada estuvo de cumpleaños mi hermano, Giovanni. Y él le tocaba predicar y a causa de un quebranto de salud no pudo estar aquí. El día lunes cumplió Alejandra años, también estuvimos de celebración con ella. El día de hoy tenemos aquí a Karen, a Jonathan y a Debbie de aniversario, 12 años. Qué bonito número, mira, te tocó predicar el 7, número de Dios 12, número de gobierno de Dios, especiales los números.
Y bueno, quiero que oremos por ellos. Y también tenemos a Sarita, que nos estuvo visitando aquí por 2 semanas. Una jovencita, usted la ve ahí, pero es fuerte. ¿Ah? No cualquiera es Marine, ¿verdad? Así que ella, Dios le ha dado la bendición de haberse graduado hace 2 años ya, ¿verdad? De Marine, en Estados Unidos. Y también el día de mañana ella parte de regreso allá para California, para la base. Y quiero que oremos por ella para que el Señor siga fortaleciéndole, guardándole, bendiciendo. Así que, ¿qué les parece si oramos? Vamos a bendecir a cada uno en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por este día tan hermoso que nos has dado, esta palabra que nos has traído, que tú eres nuestro Padre y que tú sabes de las cosas que tenemos necesidad. En ti podemos confiar. Si nos sentimos abrumados, si nos sentimos afligidos, si nos sentimos muchas veces sin dirección, podemos parar en el camino y decir: Señor, tú eres mi Padre, y presentarte a ti todas las necesidades, sabiendo que tú suplirás conforme tus riquezas en gloria. Y así, Señor, venimos bendiciendo la vida de Giovanni por esos años que le diste hace 8 días cumplir, empezar un nuevo año. Esos 65 años que le has dado, Señor, una edad bendecida, Señor. Te damos gracias por su vida, por lo que le has dado a él, a su familia, las experiencias y también, Señor, aquellos momentos que le has hablado a su corazón, por los cuales él está de pie hoy, por ti. Bendecimos su vida, bendecimos la vida de su esposa y su familia. En el nombre de Jesús bendecimos a Alejandra, Señor, que también tú le has permitido cumplir esos años de vida, esos 27 años, Señor, que lleva un número 7, una edad especial. Bendecimos su corazón, bendecimos su vida. Gracias por permitirnos celebrar también con ella. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos su corazón y gracias, Señor, bendecimos sus padres, su hermano Néstor y esta familia, en el nombre de Jesús. Y también te damos gracias por estos 12 años, Señor, que permites que se cumplan este día de matrimonio de Jonathan y Karen y de Debbie y de su hijito que tú tomaste y que está allá en tu presencia, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús bendecimos este matrimonio y pedimos, Señor, que tú sigas añadiendo cada día sabiduría, bendición, que ellos sigan siendo de bendición para todas aquellas personas que les conocemos y de aquellos que los han de conocer. Que tú los bendigas, los prosperes, que ese hogar, Señor, crezca para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Y también agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos has dado que Sarita esté aquí con nosotros, que haya estado aquí de visita, que haya estado en los servicios que hemos tenido, Señor. Bendecimos su vida y gracias por darle el privilegio a ella de ser parte, Señor, de los que defienden esta gran nación, los Estados Unidos de América. Señor, de ser un Marine, de haberle permitido, Señor, pasar por esa escuela fuerte y en el lugar donde tú la tienes ahora trabajando, en esa base militar, pedimos que tu luz brille a través de ella, que sigas iluminando su vida, que le des mucha sabiduría como le has dado, Señor, y que le complazcas a ella y le traigas esos deseos de su corazón que ella ha puesto en tus manos y que tú los puedes hacer realidad. En el nombre de Jesús, llévala con toda clase de bendición allá a la base donde ella regresará el día de mañana. Y te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de estar reunidos en esta casa, en tu casa, Señor. Jesús, el buen pastor, y haber, Señor, alabado, glorificado, adorado y haber recibido tu palabra en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Que Dios les bendiga a los presentes, Dios les bendiga a los que nos están viendo y nos vemos en nuestro próximo servicio. Muchas bendiciones.